Ya está con nosotros Francisco Abundis, director general de Parametría, y vienes a hablarnos, Francisco, de un estudio sobre los niveles de información de los mexicanos. Muy buenos Así días. es, buen día, ¿cómo estás, Irma? Sí, en psicología política hay dos conceptos que son muy importantes. Uno es el de información política, con qué tanto saben los ciudadanos, y otro es sofisticación política, que es qué tanto entienden del proceso público. Entonces, hay mediciones estándar en el mundo que intentan ver con cuánta información cuenta el ciudadano y qué tan capacitado está para entender lo que pasa en la vida pública. Y algunas de las preguntas son las que reportamos aquí. Primero tenemos una pregunta muy clara, muy directa, si los ciudadanos saben cuáles son los tres poderes de la Unión. Aquí es importante interpretar este gráfico porque parecería que cada vez saben menos cuáles son, digamos, el legislativo, ejecutivo y judicial, pero lo que pasa es que en la última medición de diciembre ajustamos no solamente la respuesta por si sabían, sino además nos los podrían mencionar. Entonces, lo que podría decir este gráfico es que la gente suele decir que sabe más de lo que realmente tiene de información y tendríamos que aproximadamente una tercera parte de los ciudadanos en realidad es la que puede decirnos cuáles son los tres poderes y no sé si esto debería de resultar tan sorprendente, Irma, porque en realidad en nuestra vida democrática dos de los poderes, el judicial y el legislativo, no han sido tan activos en su vida pública a diferencia del Ejecutivo. Prácticamente hasta el año 2000 el Legislativo empezó a tomar cierta relevancia, se empezaron a notar sus decisiones, se empezó a saber que había cotos de poder para el Ejecutivo y básicamente era una cámara que podía dividir sus decisiones. Esto no era algo pues nunca pasó antes del 2000, no era un órgano tan visible en el caso del legislativo y empezamos a escuchar de él, lamentablemente no en los mejores términos, es decir, siempre en términos de confrontación y luego el judicial hasta muy recientemente ha tomado también una presencia en la vida pública, entonces tampoco nos debería sorprender tanto esto. Si vamos a una pregunta que podría ser más de política local o más cotidiana, que sería cómo se llama el gobernador de tu estado, vemos que los niveles de información son mucho más altos. Aquí tenemos una serie que prácticamente no ha cambiado desde junio de 2003. Tenemos que casi el 70% de la gente conoce el nombre de su gobernador. Esto creo que es una buena señal en términos de lo que importa la política local. Es decir, puede que no se sepa mucha otra información, pero sí sé quién me gobierna. Prácticamente 7 de cada 10 ciudadanos estaría consciente o tiene claro el nombre de su gobernador, y si vemos esto prácticamente no ha cambiado en los últimos 9, 10 años. Luego tenemos algunas preguntas un poco más precisas que sí tal vez nuevamente por la falta de presencia de este poder que es el legislativo, probablemente los ciudadanos no tienen tanto conocimiento de el número de senadores o de diputados, entonces tendríamos que solamente 7 u 8% de los ciudadanos pudo responder bien a esta pregunta. No es una pregunta fácil, pero digamos nuevamente en términos de vida pública no es el poder más conocido y tal vez saber el número exacto de no solamente de distritos electorales, sino de cómo está compuesta la Cámara, saber que hay 300 de mayoría, que hay 200 plurinominales, saber cómo se conforma el Senado, que tampoco es sencillo. Creemos que esta es una pregunta en sí mismo complicada porque nuestro Congreso no es fácil de describir incluso de interpretar en sus decisiones. Y finalmente tenemos digamos sobre esta pregunta del Congreso, si la gente sabe quién ocupa la mayoría en el Congreso, y sabemos que se parece un poco así saben cuáles son los tres poderes de la Unión y solamente 1 de cada 3 ciudadanos puede reportar quién ocupa la mayor parte de diputados en el Congreso. Domina la desinformación, Francisco. Así es. Esperemos que estas son variables que se van ajustando con el tiempo. La verdad es que en otros países la información no es mucho mayor de lo que podría haber en México, pero ciertamente estos niveles de información van aumentando en tanto el ciudadano, que lo que está pasando, y lo observamos en las campañas políticas, se va informando cada vez más.
Gracias, Francisco. Al Ojalá que contrario. así sea. Buenos Yo días. creo que así será. Buen día. En la delegación